Bueno, vámonos al Caribe, primeros años de la conquista, algún lugar de Colombia quizá, o tal vez algún lugar de la Guayana, quién lo sabe dónde. El caso es que hay un lago alto, formado tal vez en el cráter de algún volcán extinto, un lago profundo, y a orillas de ese lago hay una ceremonia, y ahí hay unos centenares de ñatos que están con sus cantos rituales, y por ahí viene el jefe de todos ellos, un cacique, viene con unos ayudantes, los ayudantes lo desnudan, después le recubren el cuerpo de una cierta arcilla o tal vez de un aceite, y después lo salpican, lo espolvorean con polvo de oro al tipo, de modo que queda completamente dorado. Finalmente lo suben junto con los amigos ahí a una pequeña balsa, cargan en la balsa, bueno, ofrendas de oro que han traído los asistentes a la ceremonia, también algunas piedras preciosas. La balsa va hasta el medio del lago. Cuando llegan al medio del lago, tiran al lago todas las joyas, se tira al agua también el cacique, que nada un rato hasta quedar limpio, después vuelve y todos cantan, y así. Bueno, ¿y qué es esto? Esto es el dorado. Y más o menos así lo describió en 1636 Juan Rodríguez Freile, pero la verdad es que él nunca presenció esta escena. Y es verdad también que 100 años antes ya había habido mucha gente que había corrido detrás del dorado, y que para esa época ya también era una leyenda. Y si ustedes quieren, vamos 100 años antes, 1530 y tantos, 38. Y estamos por ahí por Colombia, y hay 3 ejércitos golosos que sin saberse van avanzando hacia lo que hoy es Bogotá. Porque han oído hablar del dorado. Y creen que hay un país donde hay muchísimo oro, y a los españoles desde luego les gusta el oro. El primero en realidad no es un español, sino que es un alemán, Nicolás de Federman, a quien Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, le ha otorgado la provincia de Venezuela en pago a unas ayudas que él le había dado cuando aún no había sido designado como emperador del Sacro Imperio. Y Federman viene por Venezuela, trae muchísima gente y trae gallinas. El segundo es el de Sebastián de Belalcázar, que viene del Ecuador, se ha desprendido de la gente de Pizarro, y trae chanchos. Trae gente también, vamos. Quiero decir, no es un ejército de chanchos. Pero poco más o menos. Pero bueno, se ha visto en la historia. Sí. Y así han llegado sus San Martínez a cada chancho. Y está el tercero, que es Jiménez de Quesada, que viene por las aguas del Magdalena, y también ha salido con mucha gente, pero la penuria ha sido grande. Los 3 ejércitos vienen de larguísimas jornadas que no se cuentan en días, sino tal vez en años, y han recorrido gigantescas alturas, y selvas, y desiertos, y pantanos, y se han encontrado con toda clase de animales, y con toda clase de gentes, algunas de las cuales estaban en guerra, y han andado en valles ardientes, y han andado en altiplanicies heladas. Hasta así, y han sufrido el hambre, hasta que por ahí llegan a un altiplano que se llama Cundinamarca. Un nombre extraño, sí, pero bueno, se llama Cundinamarca, en homenaje a Kierkegaard. Allí las noches son de hielo, están los chibchas que tienen oro, pero tienen un poco de oro. Los chibchas consiguen oro, vaya a saber dónde diablos. Seguramente en transacciones que hacen con otros indígenas. Pero no es mucho oro, es un cacho de oro. El caso es que ahí llega primero Jiménez de Quesada y al rato caen los otros. Jiménez de Quesada primero le saca todo el oro que tenían los tipos, después cae Federman con la gallina, después cae Belalcázar con los chanchos. Federman para traer gallinas es perfecto, es el hombre de las plumas, además. Claro, como su nombre sin indica. ir más lejos, el hombre pluma. Y claro, llegan los ejércitos completamente diezmados.
Curiosamente, los tres ejércitos tienen el mismo número de hombres, 166. Los tres ejércitos tienen 166 hombres. Algunos han salido con más de 1000. Se les han ido muriendo. Pero no de viejos, sino por la penuria. Y hartos ya resuelven no pelear, porque no daba falta para pelear. Entonces negocian, se vuelven, unos se vuelven por un lado, otros por otro, y van a hablar van a litigar ante Carlos, ante el rey Carlos, a ver a quién le tocaba esto, a quién le tocaba el otro. Y mientras tanto, mientras los tres se van a España a litigar, Hernán Pérez de Quesada, que era hermano de Jiménez, llegó al lago Guatavita, que era un lago como el que yo he descrito antes, un lago en un cráter de un volcán, un lago alto, y allá en la temporada seca de 1540 ordena vaciar el lago, ordena sacar agua del lago con unos tachos, consiguen bajar 3 metros el nivel del lago, lo cual ya era una hazaña, y efectivamente se recuperan 3.000 o 4.000 piezas de oro, piezas muy chiquitas, pero ni por casualidad logran llegar al medio del lago, donde parece que estaba la polenta. En ese orden de cosas digo que 40 años después de estos episodios, un comerciante de Bogotá que se fundó por ahí, creo que en el 38, 39, y la fundó Jiménez de Quesada, por otra parte. Un comerciante de Bogotá hizo hacer una zanja y mediante unos hábiles desagües logró bajar 20 metros el nivel del lago, con lo cual se halló, por ejemplo, una esmeralda del tamaño de un huevo y algunos objetos de oro, pero no compensaron el esfuerzo. Siglos más adelante, un amigo nuestro, Alexander von Humboldt, a principios del 19, calculó que ahí tendría que haber oro por 300 millones de dólares. Y hacía un cálculo optimista, decía que durante un siglo, a 1000 peregrinos por año y a 5 piezas de oro cada peregrino, 300 millones de dólares. Bueno, son cálculos esos. En 1912 vinieron unos ingleses al lago y con unas bombas gigantescas lo vaciaron por completo, pero le quedó en el fondo un barrito de porquería que no se podía meter nadie porque se hundía en el barro. Entonces no se veía nada lo que había ahí. Entonces dejaron secar el barro y cuando se secó se puso más duro que el concreto. Así que los ingleses agarraron y se fueron. Se gastaron 160.000 dólares y juntaron oro, sí, por 10.000. Son los negocios de Dolina. Sí, parece. Finalmente, en 1965, el gobierno colombiano lo declaró lugar histórico y a la lona con todo. Pero volvamos a estos muchachos. Estamos en el año 40. Gonzalo Pizarro se unió con un señor Orellana en el año 1541 y fueron también a buscar el dorado. No lo encontraron. Se dividieron y mientras el hermanito de Pizarro volvió para Quito, Orellana agarró un río que encontró por ahí, un río lento, pesado, caudaloso, y encontró en ese río unos indígenas cuyas mujeres tiraban flechas mucho mejor que los hombres, y que les recordaban entonces a los expedicionarios a las Amazonas, y así se llamó el río. Jiménez de Quesada fue el que inventó el reino de Nueva Granada, es decir, Colombia, fundó Bogotá, después volvió a España, escribió libros de historia, libros de viajes, regresó a América, lo hicieron mariscal, fue gobernador de Cartagena, y ya con más de 60 años volvió a Bogotá y pidió que le autorizaran a hacer una nueva expedición al Dorado. Y lo autorizaron. Y allí una muchedumbre, una migración de ilusos. Todos se anotaban para la gran expedición de Jiménez de Quesada. Y salen todos. Y luego la peste y el hambre y el desastre. Y hasta cuchillos asesinos que buscan el cuerpo del propio mariscal de Quesada. Y vuelve un puñadito, de los miles que salieron vuelve un puñadito. Y enseguida muere Jiménez de Quesada. Pero su sobrina, María de Oruña, se casa con un señor, Antonio de Berrio, y casi recibe esa obsesión de Jiménez de Quesada como un legado familiar,
Y empiezan otra vez a buscar, y buscan la legendaria ciudad de Manaus, a orillas del Parima, donde dicen que están las calles empedradas con oro. Hace 3 expediciones a la Guayana, porque él cree que está en la Guayana, el lago ese y la ciudad esa. Y en la tercera de ellas llega hasta la isla de Trinidad, y allí es donde se encuentra con nuestro amigo Raleigh, cuya experiencia con el Dorado ya le contamos el año pasado. Raleigh lo toma prisionero y le obliga a contarle esto, para su desgracia. Tampoco este hombre consigue nada. Y en realidad, quien primero habló del Dorado fue un viejo chircha que le dijo a Jiménez de Quesada que mucho más al este estaba el cacique que tenía esa costumbre. Pero lo que se viene a sospechar ahora, tantos años después, es que el viejo se lo dijo para jorobar. Para que se fueran. Sí. Para que se fueran, les dijo el viejo. Sí, dice, para por allá, allá, por donde Judas perdió el poncho, dice, hay un cacique que se hace polvar con oro y sabe el oro que hay. ¿Dónde? Por allá, allá. Como cuando uno le dice la calle mala, uno que... Sí, con los tipos que van a decir, voy bien para General Paz, sí, me tiene derecho por acá. Así que, mire qué leyenda por un viejo mentiroso, que lo único que quería es que lo dejaran de jorobar, o a lo mejor era, como dice uno de esos muchachos de la esquina. Yo he contado alguna vez que, viviendo en Caseros, paraba en una esquina, paraba a no hacer nada, ¿no? Parábamos a esperar. Teníamos unos amigos y nos parábamos a esperar. No sabíamos qué. Lo vinimos a saber mucho tiempo después. Si lo hubieran sabido, no se hubieran quedado. Claro, a lo mejor no nos hubiéramos quedado. Pero esperábamos. Así como en este programa, ustedes esperan alguna idea. Y nosotros también. Allá en aquella esquina esperábamos algún golpe de suerte de la vida, alguna mina que pasara y nos salvara para siempre, nos hundiera para siempre. Bueno, no pasaban grandes cosas. No pasaba la mina que nos iba a salvar la vida, ni el hombre que nos iba a revelar ningún secreto. Pero sí pasaban algunos tipos que buscaban un camino idóneo para la General Paz. Entonces nosotros, ante la ausencia de toda mujer que nos salvase la vida, o de toda aventura superior, optábamos por este sucedáneo, que consistía en mandar al tipo al demonio. Mitad un poco para pagar culpas ajenas. Es decir, si algún tipo hubiera vuelto y nos hubiera dicho, ¿por qué me mandan ustedes lejos? Y me engañan así. ¿Y por qué no pasan mujeres que nos salven la vida? Y yo no tengo la culpa, sí, pero nosotros tampoco. En este mundo todo consiste en pagar culpas ajenas, mi amigo. Pero vamos. ¿Qué es esta exquisitez de querer pagar únicamente las propias? Bueno, y los tipos preguntan, ¿voy bien para General Paz? Sí, le digo, mire, siga de ahí, lo mandamos para cualquier lado. Siga derecho por allá y doble palo y después no volvía más, claro, seguramente pues se perdían para siempre. Nunca podían volver. Y este viejo le dijo a Jiménez de Quesada lo mismo, sí, el Dorado, sí, un tipo que... Agarra para allá. Agarra para allá, metele bien atrás de esa montaña y lo mandó. Y el otro fue... Y los españoles iban nomás. Nunca se encontró el Dorado. Tal vez nunca existió, tal vez existió, pero muchísimos años, siglos antes de la llegada de los españoles a América. Los indios mucho no entendían de esta historia. Porque a ellos les gustaba el oro, pero más o menos les gustaba. Les gustaba el oro como adorno. Tanto es así que leí el otro día la preparación de una expedición francesa que con toda malicia tenía, digamos, 4 o 5 toneladas de espejitos para comerciar con los indígenas. Claro, los indígenas no tenían un mercado del oro, ni les gustaba porque era lindo el oro, era maleable y les permitía hacer algunas piezas, pero bueno... Duraba y resistía. Claro, pero no se dejaban matar por él. Y tuvieron la desgracia de tener oro, pero no de no tener mucho, lo cual era otra desgracia peor, porque los mataban y torturaban para que dijeran de dónde venía ese oro. Bueno, nunca encontraron el Dorado. El País de la Plata quizá. Sí, menos aquí. Sí. Pero lo curioso es que mientras hacían todas esas vueltas, hijas de la codicia, sin quererlo, a pesar de ellos,
cartografiaban, descubrían, fundaban. Lo hacían malamente y cruelmente, pero lo hacían. Para todos aquellos que alguna vez buscaron El Dorado o buscaron la General Paz. También para todos aquellos, podríamos decir, como algunos amigos de este programa, un escocés, James George Fraser, y también para otro muchacho que se hizo amigo hace poco de este programa, Marvin Harris, que alguna vez leyendo esas cosas, en vez de ponerse a comentar y repetirlas, como hicieron todos desde el viejo Chibcha en adelante, se pusieron a pensar en qué podían consistir esas cosas y escribieron libros como La Rama Dorada, sí, o Bueno para comer. Bueno el caso para de los comer. amigos. Son dos libros extraordinarios, dos que... libros verdaderamente extraordinarios que recorren territorios nuevos. Y que frente a esas costumbres, en vez de dejarse desmayar por el sol tropical, se han puesto a pensar y concebir ese tipo de cosas que son algo semejante a lo de la conquista, aunque un poco más acotado encima de un papel. Para todos aquellos que anduvieron por ahí cartografiando, aprendiendo y a veces dejando sus huesos, vamos a escuchar esta rumbita, Sol Tropical. El pelo mejor, desodorante. sí, te viaja más cómodo, Tiene mejor olor. Sí, huele pero mejor. que no, claro, que usted se pone desodorante y lo ascienden, no. Claro. ¿Nunca vio el aviso ese? El tipo tenía mal olor y no lo ascendía. Empezó a lavarse no sé con qué y lo ascendieron. Pobre tipo. No es así, mire, yo probé a veces bañarme. Y yo ahí adelante del jefe. Nada, y nada, ni se dio cuenta. Dice, bueno, no te preocupes, ahí en Italia, en un bosquecito, en un lago que se llama justamente Lago de Nemi, y el bosque se llama Bosque del Lago de Nemi. Ese lago se llama también el Espejo de Diana, porque en la antigüedad este pasaje selvático tenía ahí en la orilla norte un bosque sagrado, y en el medio de ese bosque un santuario de Diana. Y allí tenía lugar una tragedia muy extraña y repetida además. Este lago y este bosque, llamado también de Aricia, y que ahora el pueblo se llama La Ricia, tenían un árbol, y alrededor de ese árbol, tenían varios árboles, pero había un cierto árbol, alrededor del cual rondaba una figura siniestra, con una espada, y andaba por ahí todo el día y quizá toda la noche. La espada estaba desenvainada y tenía una actitud vigilante, el tipo, como si esperara a cada instante ser atacado por un enemigo. Y ese vigilante, el tipo ese con la espada en la mano, que estaba día y noche alrededor de ese cierto árbol, era sacerdote y homicida al mismo tiempo, porque tarde o temprano habría de llegar quien le matara para reemplazarle en el puesto sacerdotal que el tipo ocupaba, porque tal era la regla del santuario de Diana en Nemi. El puesto de sacerdote solo podía ocuparse matando al sacerdote anterior y sustituyéndole hasta ser muerto por otro que aparecía, uno más fuerte o más hábil, ¿no? Vamos, el oficio mantenido de este modo tan precario le confería al chabón el título de rey del bosque. Pero bueno, seguramente ningún monarca de la tierra descansó peor que este. Era un cargo al que se accedía por el asesinato. Y bueno, el que mataba quedaba a cargo del bosque, pero también empezaba el riesgo de muerte. Una cosa crudelísima. Si querés ser rey de este bosque, matame, pero inmediatamente después empecé a esperar porque va a venir otro que te va a matar. Bueno, imagínense cómo sería esto. ¿Cómo sería conciliar el sueño en una situación así? Bueno, dormirían de a ratitos y pensando que cualquier sueño profundo podría traerles la muerte. La menor relajación de esa vigilancia lo ponía al tipo en un peligro espantoso, e incluso, como dicen por ahí, las primeras canas, el primer envejecimiento, ya prácticamente eran una sentencia de muerte, porque cualquiera que viniera más fuerte lo derrotaría. Bello momento, si me permite, Alejandro, en un museo que se llama la Tate Gallery, en Londres, un argentino o un italiano o un latino en general se acerca a los cuadros del muchacho Turner y ve tempestades o cosas violentas y no le pasa nada, y de golpe se acerca a un cuadro aparentemente apacible y siente un ciesnoez de inquietud. Se llama el cuadro La Rama Dorada de Turner, y allí justamente está ese laguito
y ese pasaje selvático. Y ya vamos a hablar de la rama dorada, que tiene mucho que ver con esto, desde luego. El culto de Diana, que en realidad es la Artemis griega, ¿no? Artemis, en Nemi, fue instituido por Orestes. ¿Se acuerdan de Orestes, el pibe de Agamenón? Y Clitemnestra. El hijo de Agamenón y Clitemnestra, el que, bueno, habiendo encontrado que la mamá había matado al papá para irse con Egisto, bueno, se juntó con la hermana, Electra. ¿Se acuerdan de Electra, la piba? Sí. Y los liquidó a los dos. Electrita. Este chico, Orestes, después estuvo en Táuride. Y allí en Táuride tenían, Artemis, o sea, Diana, tenía un simpático santuario, donde tenían esta costumbre. Extranjero que venía, lo liquidaban redondamente, lo sacrificaban. O sea, tipo una islita ahí, venía un extranjero, usted es extranjero, sí, chao, al altar y te lo liquidaba. Él se salvó, por razones que sería aburrido referir, pero el caso es que mató a Toas, el rey del Cresoneso táurico ahí, y huyó con su hermana, Electra, a Italia, y trajo pues la imagen de Artemis, se la llevó en un haz de leña, y ahí es donde puso el santuario de Diana, que no es otra que Artemis o Artemis, en este lugar. Y el ritual de Diana en Tauride, o sea, de matar al turista, el primero que, mire si tuvieran esa costumbre en Mar del Plata, ¿no? Bueno, en algún lado la tiene. Es cierto. Llegás y te mata. Te mata, más lejos, no, sí. te Bueno, cobran. pero digo, al llegar a Nemi, este rito tan sangriento se suavizó un poquito, vamos. Ahí dentro del santuario arraigaba un cierto árbol del cual hemos hablado, y dice que de ese árbol estaba prohibido romper ninguna rama. Los únicos que tenían permitido hacerlo eran los esclavos fugitivos. Cuando venía un esclavo fugitivo, y ninguna otra profesión, el tipo podía tratar de romper una rama de ese árbol. Si lo lograba, tenía derecho a un combate singular con el rey del bosque, y si lo vencía, era declarado rey del bosque, una dignidad bastante poco deseable, por cierto. Según la opinión general de los antiguos, esta rama fatal, este árbol, era aquella misma rama que Eneas, ¿se acuerdan de Eneas? ¿Cómo no? Aconsejado por la Síbila, arrancó antes de visitar el mundo de los muertos. Pero esta ley de sucesión por la espada siguió mucho tiempo, a punto tal que en la época de Calígula todavía estaba. En la época de los Antoninos hay un viajero que da testimonio de que efectivamente había en el bosquecito había un sacerdote que para ocupar su puesto había que matarlo. Incluso el propio Calígula se enteró de esto, y como le pareció que el chabón que estaba de rey, hacía mucho que estaba, le mandó uno de sus matones, un rufián de esto, uno de sus guardaespaldas, para que lo matara al tipo. Y ahí quedó el guardaespaldas de él como rey del bosque. Una cosa aburridísima. Sí. De onda. Sí. Detalles sobre Diana, la diosa que allí se venera. Sí. Se la consideraba cazadora, bendecía a los hombres y a las mujeres que tuvieran descendencia, concedía partos felices. Uno, por ejemplo, estaba a punto de parir, e iba allí y se hacía bendecir por Diana. El fuego jugaba seguramente algún papel, porque había un festival anual el 13 de agosto, y había antorchas por todos lados, qué sé yo. Pero Diana no reinaba sola, y atención a esto. Había dos divinidades que compartían ese bosquecito y ese santuario donde estaba el rey, ese al que había que matar para sustituir. Egeria era una ninfa de las fuentes, que con una fuente que había ahí, con cuya agua limpiaban el templo de Vesta, por ejemplo. Y la otra divinidad era un señor Virbio. ¿Pero quién era Virbio? Virbio no era otro que Hipólito, el hijo de Teseo. Y si ustedes me permiten, yo voy a contar un poco la historia, que ya la hemos tocado lateralmente acá. Teseo tuvo un hijo tal vez con una de las amazonas, tal vez con Hipólita, y le puso Hipólito. Teseo es aquel del laberinto. Sí. Fue Teseo al laberinto, se entreveró con Ariadna, ¿recuerdan? Después, bueno, Ariadna se quedó olvidada en una isla, vaya a saber por qué, y él se quedó con Fedra, con la hermanita, con la cuñada, vamos, esa fantasía que todos tenemos. Fedrita. Se entreveró con la cuñadita, con Fedra, con Fedrita. Viene a Atenas con Fedra, y resulta que ahí estaba ese muchacho Hipólito que él había tenido antes con la amazona. Pero Hipólito era amigo
justamente de Diana, de Artemis, y salía a cazar con la diosa. Se había hecho muy amigo de la diosa Artemis y muy enemigo de Afrodita, que era la diosa del amor, y dice que amaba mucho la caza y mucho la amistad de la diosa cazadora, pero que aborrecía a las mujeres. Este aquí que llega Teseo con Fedrita, que vendría a ser la madrastra de Hipólito, y en cuantito lo ve, Fedra dice, qué bueno que está este muchacho. En realidad lo que había pasado es que fue la diosa Afrodita, la diosa del amor, que por bronca que le tenía al otro despierta en Fedra la pasión por Hipólito. La flecha. Qué embromar, Fedra dice, este tipo, qué sé yo, y bailó en cara. Che, Hipólito dice, ¿qué te parece ya que seamos felices los dos, qué tanto ni qué tal? Y el otro la rechazó y dice, tómensela que me compromete, señora, ¿Por qué me toma? mamá, qué sé yo. Tía. Y entonces la mina, rechazada, dice, a este lo voy a matar, dice, va a ver lo que voy a hacer. Se rompe el vestido, se hace la que hicieron forzar y va y le cuenta a Teseo, che, dice, Teseo, mirá, dice, tu pibe, hijito, sí. ¿sabés lo que hizo? Me vino a apretar acá, a acosar, dice, me quiso violar. Y Teseo se agarró una bronca bárbara y para no vengarse él, le pide a su amigo el dios Poseidón, dice, mira lo que me hace mi hijo, dice, vengate vos porque yo si lo agarro lo mato. Dice, Poseidón dice, bueno, yo también. Entonces cierto día paseaba Hipólito por el costado de un camino, al costado del mar, y Poseidón hace aparecer un toro de entre las olas. Al ver el toro, los caballos del carro de Hipólito se espantan, Hipólito se cae del carro y los caballos lo pisotean y lo matan. Qué barbaridad. Mala suerte. Esto no es nada. Diana, Artemis, la diosa amiga de Hipólito, se conduele y dice, ¿qué podemos hacer? Y lo va a ver a Asclepius, a Esculapio, el médico aquel que decían que era tan bueno que hacía resucitar a la gente. Dice, che, ¿vos podés hacer algo así? Y dice, lo voy a resucitar. Esos son médicos, no lo que hay ahora. Y lo hace resucitar a Hipólito, que cuando ve que lo resucitan Zeus, a quien estas transgresiones poco y nada le gustaban, dice, un momento, ¿cómo va a andar resucitando gente? Y lo mata Asclepius. Después viene otra serie de venganzas laterales, donde interviene Apolo, que mata, y así va. Pero bueno, cuando Diana ve que Zeus fulmina a Asclepius con un rayo, dice, mejor, Hipólito dice, mejor que te escondas, porque acá, dice, la vas a ligar. Y se lo lleva al santuario que Oreste le había instalado a ella en Italia, y le dice, cambiate el nombre, ponete Virbio, quédate por aquí, yo voy a hacer que te adoren. Y es desde entonces que allí, en ese lugar, están prohibidos los caballos. Están prohibidos los caballos porque los caballos, después de todo, fueron los causantes de la muerte de Hipólito y están proscritos en aquel sitio. Pero aquí siempre hay un descubrimiento en este programa, ¿cierto? Tenemos Diana, un festival el 13 de agosto, un lugar donde hay un sacerdote que para sustituirlo hay que matarlo, hay que cometer un crimen, y allí compartiendo ese lugar hay un muchacho que es matado por unos caballos que se llama Hipólito. En ese lugar están proscritos los caballos. Pero ¿qué día es el día de la festividad de Diana? El 13 de agosto. Bueno, si alguno tiene un almanaque, fíjese qué día es el 13 de agosto y descubrirá que ese día es San Hipólito. Sí. Lo descubrirá no sin alguna sorpresa, pero si consulta estas vidas de santos, estas geografías, descubrirá que San Hipólito es un santo cristiano que, según dicen, fue matado por unos caballos, fue pisoteado por unos caballos. Bueno, si el espíritu curioso no saca alguna conclusión de esto, si digo, el oyente habitual del programa de... Bueno, no saca alguna consecuencia, no sé lo que me pesco, pero no está mal esto, No está mal. Hipólito, en el santuario de Diana, 13 de agosto, el mismo día es San Hipólito, y este San Hipólito es un tipo que ha sido pisoteado por unos caballos. Me parece demasiada casualidad. Como su nombre lo indica, además, ¿no? Hipólito. Sí, claro, además. Catón, sin embargo, decía que este bosque había sido consagrado a Diana por un señor, un dictadorzuelo que había ahí, un tal Laevius de Tusculum.
Otra vez. Y ahí está la ciudad de Túsculo, que queda por ahí cerca. También. Ahí Que queda lejos. claro, donde Cicerón escribió las Tusculanas. Bueno, algún día hablaremos del intendente de Túsculo, de las campañas proselitistas, de los jingles, de los jingles, de los límites, de las puertas de esa ciudad, de los asedios. Cuando entregan la llave de la ciudad. Claro, aquí le entregamos, señor amigo, la llave de las lomas. Que tenía la ciudad. Pero ¿a quién podemos dedicar esta hermosa historia de ese santuario tan raro, cuyo último rey debió morir sin que nadie lo asesinara? Yo estaba pensando en un señor, un muchacho, pese a que tenía una larga edad, un señor al que le habían hecho diarios especialmente para él, que algún día, ya por la década del 30, en una piecita en la calle Brasil, en un conventillo, tuvo que morirse sin que nadie lo asesinara porque lo habían asesinado justamente un día de septiembre, ¿no es cierto? Sí, también se llamaba así. Y se llamaba Hipólito, justamente. Se llamaba ¿no? Hipólito. Nuestro amigo don Hipólito Yrigoyen pensaba en esas personas que, de alguna manera, saben que por el lugar que ocupan tienen que hacerse cargo no solo de aquel destino que implica hacerse cargo de un lugar de poder, sino también de un lugar final, de un lugar definitivo. Desde luego, los grandes destinos implican grandes riesgos. No se puede elegir un destino impar y pedir luego las prerrogativas de los destinos vulgares. El que quiere ser rey del bosque sabe que lo van a matar. El que quiere el destino de héroe, como lo sabía Aquiles, por ejemplo, sabe que su vida será gloriosa pero corta. Me gusta pensar en esa gente que en algún momento, sabiendo que no se pueden permitir ningún renuncio, escuchan un lejano eco y se preguntan seguramente, tal vez será su voz, y seguramente es esa voz que están esperando escuchar. Esta voz que vamos a escuchar ahora es la que mejor cantó este tango, y se lo dedicamos a esos reyes del bosque, o mejor todavía, aquellos que, sabiendo que los destinos impares exigen impares penurias, aún así las asumen gustosas.